Bajo Siberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Casi todas las sociedades antiguas tuvieron una ceremonia en la cual un niño, casi de manera abrupta, dejaba de ser niño y se integraba al circuito productivo del clan o de esa sociedad. Hoy casi todas las religiones sacralizan ese momento en alguna ceremonia ritual de bienvenida, entre comillas, a la responsabilidad de aportar al colectivo. No vamos a historiar ahora, en este momento, el desarrollo de la humanidad, pero con el paso del tiempo, varios colectivos humanos tuvieron que pelear y aún pelean por su lugar y sus derechos en la sociedad. Los trabajadores, las mujeres, los discapacitados y las minorías en general, entre otros colectivos sobre los que se va legislando con mayor o menor éxito para conquistar y o resguardar derechos. Uno de los colectivos más delicados y ciertamente invisibilizado es el de las niñas, niños y adolescentes. Pero la idea de estas palabras es poner en valor el debate conceptual y la importancia de una mirada dinámica en la protección y preservación de las niñas y los niños como construcción de un futuro, teniendo en cuenta las dificultades de un entorno sumamente hostil y deficiente en instancias de protección para este sector vital en la construcción armónica de un futuro. Y el debate, o la discusión por lo general, apunta a las consecuencias y no a las causas que generan, lo digo entre comillas, esa falta de armonía. Desaparecen del discurso la educación, la violencia, la alimentación, el cuidado físico y psíquico, y ni hablar de la explotación, el tráfico o las perversiones. Omisiones que ponen en riesgo el futuro de nuestras sociedades. La propuesta es hablar y preguntar de la niñez a quienes saben. Y alguien que sabe, bueno, le invitamos hoy aquí a nosotros los otros, se llama, es difícil tu apellido, Silvia Gemureman. Silvia Gemureman. Qué difícil. Bienvenida. Bueno, gracias, Larry. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es licenciada en Sociología, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles, profesora universitaria. Se especializó en el estudio de las agencias de control social penal, es decir, cárcel, policía y justicia, sobre la población de niños, adolescentes y jóvenes. Es fundadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en el Instituto Gino Germani. Es investigadora adjunta en el CONICET e integra el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos y el GEIA, Grupo de Estudios sobre Infancia y Adolescencia. Es decir, todo un recorrido que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, ¿no? Bueno, a ver, es un sector, una minoría, lo digo entre comillas, pero es un sector que necesita del cuidado de la sociedad más que otros, por ejemplo. Absolutamente. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, gracias por este espacio y esta posibilidad de hablar, porque efectivamente los niños, los adolescentes y también los jóvenes son los sectores que requieren de una mayor cantidad de medidas en términos de protección y de cuidado
si efectivamente pensamos que ellos serán el futuro. Esto digo para hablar en general de niños y adolescentes. Con respecto a los jóvenes, todavía tenemos otras nuevas problemáticas devenidas de un mercado de trabajo muy precario y muy flexible, que dificulta mucho el acceso, que dificulta mucho pensar o proyectarse en un futuro como lo pensábamos nosotros, en un sentido de movilidad social ascendente, en el sentido de poder tener un trabajo que nos diera previsibilidad. Perdón, ¿hay otra forma de pensar el futuro? Yo no lo veo, si no es colectivamente, ¿no? Y es digo, que justamente, más allá de la ideología, me parece que pensar en los niños en toda su extensión es pensar en todos nosotros. Es que para nosotros, que todavía venimos de otra generación, es así, pero uno de los grandes éxitos, digamos, de este cambio en términos culturales es que los adolescentes, los niños y los adolescentes ya se hicieron a la idea de la precariedad permanente y del que nada es para siempre. Uh-huh. Ya están muy habituados a que todo cambia demasiado rápido, a que no hay estatutos que sean siquiera de mediano plazo. Y esto, que para nosotros era un horror y que genera tanto miedo y tanta inseguridad, para los jóvenes es moneda corriente, es como nacen. Uh-huh. Pero bueno, digamos, cuando yo hablo del tema de la vulnerabilidad, que hay que pensar que evidentemente hay un filósofo del derecho que habla de la infancia, de la niñez, y habla del estado de radical vulnerabilidad. Dependen absolutamente de nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pensar que a sujetos vulnerables que dependen absolutamente de otros, de los adultos, no se los pueda dotar de adecuadas políticas públicas que les brinden accesos al verdadero usufructo de derechos, sí, no a los derechos en términos formales? Hay algo que me preocupa bastante, que es la pregunta que nos deberíamos hacer, pienso yo, todos los adultos, es si escuchamos a los chicos. Y ahí me parece que tenemos una deuda ahí como responsables de ese cuidado en escucharlos, porque me parece que nadie escucha a los pibes, nadie escucha a los jóvenes más que nada, ¿no? Hay una especie de contrapunto entre los adultos y los jóvenes. Uno lo justifica desde el punto de vista, bueno, los jóvenes son rebeldes, no, bueno, pero también escucharlos significa entenderlos, poder compartir, y esa sensación que los fue ganando de a poco, los padres puedan brindar cierta tranquilidad, cosa que no hacemos. Es que ya no es así. Uh-huh. Antes los padres podíamos brindar cierta seguridad porque estábamos nosotros más impregnados de certezas. Ahora para nosotros se nos corre el banquito todo el tiempo. Es muy difícil ser proveedor de certezas en un contexto donde nosotros estamos muy precarizados. Pero a mí, digo, esto que vos decís, ¿por qué no los escuchan a los jóvenes? Y después nos sorprendemos cuando vemos los resultados de las elecciones, cómo votan o cómo piensan. Y claro, si no los entendemos, si tenemos códigos totalmente distintos. Pero digo, a mí en particular me preocupa, volviendo al principio, a la pregunta que vos me decías, si los adolescentes y los niños son distintos de los adultos. A mí me preocupa el tema de ciertos discursos que dicen, por ejemplo, en los aspectos que más trabajo yo en investigación, como las cuestiones de infracciones a la ley penal, delito de adulto, pena de adulto. Y en función de eso, una igualación que desconoce totalmente la especificidad de los jóvenes, que desconoce las diferencias radicales entre niños, adolescentes, e incluso entre adolescentes de distintas franjas etarias. No es lo mismo uno de 14, 15 que uno de 16 o 17. Y en esto por ahí es los neurocientíficos, la neurociencia la que sí tiene algo para decir. ¿Qué tienen para decir? Ahí está, y es bueno, importante. ¿por qué quiero traer esto? Porque el año pasado, cuando se dio el debate sobre el tema del régimen penal juvenil, y acá voy a hablar de un tema que
conozco mucho porque hace muchos años que vengo siguiendo estos intentos de modificar el régimen penal de la minoridad. Eso se trata solamente de la humedad, de la edad, cuestión, claro, no solamente del tema de la edad, y por eso quisiera contar un poquito. Dale. Nuestro régimen penal de la minoridad es de 1980. Es cierto, es vetusto, digamos, quedó, superado por la historia. Además, en principio fue un decreto ley de la última dictadura cívico-militar. Por ende, todos estamos de acuerdo en que hay que modificarlo. Tan de acuerdo que hace más de 20 años que tratamos de modificarlo. La Argentina en su momento firmó, al haber ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, haberla convertido en ley nacional, haberla incorporado a la Constitución Nacional en la reforma del 94, se obligó a sí misma a adecuar la legislación interna en todo lo que se contrapone. Entonces, bueno, en materia de infancia, la Argentina se obliga a modificar toda la legislación, tanto en materia de protección como en materia de regulación de la infracción penal juvenil. Bueno, en materia de protección, después de varios intentos, porque tampoco resultó tan fácil, finalmente en el año 2005 se sancionó la Ley de Protección, la Ley 26.061, que actualmente nos rige. Bueno, que igual tiene muchas resistencias entre mucha gente. Tiene muchas resistencias, federal. Pero bueno, fue, realmente pero totalmente un gran avance. Con esa ley se derogó la ley 10.903, la ley famosa, la ley Agote del patronato de menores. Bueno, esto para hablar a nivel nacional, sí. Pero es cierto que, tal como vos decís, a nivel jurisdiccional, los niveles subnacionales habían hecho reformas previas. Y es más, también en materia penal, son los niveles subnacionales los que fueron avanzando mucho en lo que es materia procesal. La materia procesal es, yo no soy abogada, pero ya de tanto tratar con abogados, la materia procesal es de forma, la materia penal de fondo, por eso el régimen penal de la minoridad tiene que modificarse con otra ley nacional. Bueno, entonces, obviamente, más pasan los años, la Argentina más queda en infracción con respecto a esto. Entonces ahí, se empieza a generar la discusión. Te voy a hacer ahí un paréntesis. Sí. Quiero que me digas, de acuerdo a la mirada de la jurisprudencia, ¿qué es lo que está mal con respecto a los niños y a los jóvenes? Es decir, conceptualmente hablando, no técnicamente hablando. A ver, ¿la justicia mira a esos pibes de qué manera? De manera... Bueno, justamente estás dando en un punto clave, porque si bien... parte de la línea divisoria se da en torno a la edad mínima de responsabilidad penal. Nuestro régimen penal actual lo tiene a los 16 y cada vez que hay algún episodio delictivo, alguna, una maliciosa reiteración en la prensa de un hecho. Se exacerba la sensibilidad punitiva, lo que nosotros decimos la sensibilidad punitiva, el pánico moral, se habla de que hay que bajar la edad. Entonces, esta baja de la edad justamente se plantea, la mayoría de los proyectos la plantean a los 14 años, pero el año pasado el Poder Ejecutivo elevó un proyecto al Congreso para ser tratado proponiendo la baja a los 13 años de edad. También en el Congreso había un proyecto presentado por el partido del gobierno que lo proponía 12 años. Entonces nos quedamos... Ellos doblan la apuesta todo el tiempo para ver si pueden... Había uno de 12, propusieron uno de 13. El final de la película es que el dictamen de mayoría que en mayo pasado acaba de consensuar el plenario de comisiones en el Congreso establece 14 años. Por supuesto, con dictámenes de minoría, que todos plantean el rechazo y que todos plantean mantener la edad mínima de responsabilidad penal en los 16. ¿Y tu mirada? Pero yo soy obviamente una persona que cree que no hay que bajar la edad mínima de responsabilidad penal, pero no porque lo digan las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, no simplemente por eso, sino porque realmente tengo una mirada de que el sistema penal no hace nada bueno. No hace nada bueno para los que ya están dentro del sistema penal. ¿Por qué habríamos de meter a nuevas personas, a nuevos sujetos o a ser susceptibles de ser penalizados a chicos a edad más chica cuando después
como el ejemplo de la ironía, el sistema penal puede prestar tan pocos servicios. ¿No? Digo, hace, en esto hace unas semanas estuvo aquí una muchacha, licenciada en Ciencias Políticas, que trabajó en la Secretaría de Defensa, no de Seguridad, en el Ministerio de Seguridad, y nos decía que las cárceles para los chicos es como hacer un doctorado en delincuencia, ¿no? Es decir, no brindan ninguna solución. Lo que vos estás diciendo es, de este modo ingresarían franjas etarias aún más jóvenes a ese doctorado, es decir, entrarían a la Universidad del Delito. No solamente por eso, es porque además vos pensás que estamos en un momento donde se desmantelan un montón de políticas públicas y programas sociales, donde justamente no hay inversión en temas de asistencia social o promoción social. Entonces, cuando se habla de, digamos, bajar la edad mínima de responsabilidad penal y meter más chicos dentro del sistema penal, se está pensando solo en el aspecto punitivo, no se está pensando en lo que son las medidas de reeducación, las medidas socioeducativas, todo lo que en realidad requiere muchísimo dinero. Porque si justamente pensamos que ha habido un fracaso en la socialización y que realmente hay que hacer muchas cosas para que estos pibes tengan realmente otra oportunidad y demás, significa que el redoble de la apuesta tiene que ser un redoble en presupuesto, tendrían que ser dispositivos de lo mejor, dotados de los recursos que tengan que ver con que efectivamente se les garantice la educación, los tratamientos, si tienen consumos problemáticos, cosa que no sucede porque cuando se piensa en más sistema penal, se piensa que es como tirarlos a un basurero. Un encierro. Y que sí, pero se piensa que el sistema penal es gratis, y el sistema penal no es gratis. Digo, a ver, esto, digamos, si la economía es los recursos limitados para satisfacer fines múltiples, y uno siempre está eligiendo, con recursos limitados, uno tiene que ver si los pocos recursos que tiene los pone al servicio de la promoción de derechos o los pone al servicio de la represión. Digo, a ver, en el caso de los adolescentes y los jóvenes, todo lo que implica lo reeducativo o lo socioeducativo realmente es muy costoso. Y no se piensa en eso, se piensa en un sistema penal como tirarlos a un aguantadero. Bueno, pero en última instancia es el reflejo de la sociedad, porque claro, también afuera es difícil, digamos, equiparar. A ver, la infraestructura familiar, laboral y todo eso atenta contra cualquier posibilidad de reinserción, porque ¿a dónde se reinsertarían? Suponiendo que tuviésemos los fondos ilimitados para reeducar, entre comillas, lo digo, suena muy soviético lo de reeducar, pero digo, sí, lo de resocializar, de volver a poner a esos chicos en posibilidad de una vida armónica. Resulta que en el afuera tampoco lo van a lograr. Entonces estamos en un círculo que no tiene solución. Entonces me parece que la solución tiene que ser, generalizada, digamos, de alguna manera articulada con todos los aspectos de la sociedad. Estamos en un problema. Por eso muchos de nosotros sostenemos, yo he participado en los colectivos de No a la Baja, Argentina No Baja, históricamente desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes hemos sacado pronunciamientos en contra de la edad mínima, de la baja de la edad mínima de responsabilidad penal, porque realmente consideramos, en esto yo digo, soy una Foucaultiana clásica, cuando digo el sistema penal no reeduca, no resocializa, pero no es que no lo hace porque funciona mal, no lo hace porque funciona así, y porque justamente, digamos, ahí en esa lógica de fracaso reside el éxito de su propia perpetuación. Uh-huh. Entonces, esto es lo que habilita que después, en vez de estar, digamos, digamos, dentro del sistema penal, la regulación en términos punitivos se ejerza por fuera y en una forma absolutamente arbitraria. ¿La política por ejemplo, escucha todo esto? Se me ocurre preguntarte por qué. Cuando yo te decía el año pasado, fueron muy interesantes los debates y por eso me quería detener un poquito en lo de las neurociencias, porque... Sí. A mí nunca me gustó mucho de las neurociencias porque siempre le vi como tufo a positivismo. Sin embargo, yo puedo decir que el año pasado en el plenario de comisiones, además de haber hablado expertos,
básicamente del campo jurídico y abogados, etcétera. También hablaron una cantidad de médicos y médicos psiquiatras, neurocientíficos, y uno de los que habló, que fue Manes, Facundo Manes, que habló en su doble carácter, de diputado y de médico. Pero realmente hizo una exposición magistral, porque justamente él explicó el tema de lo que es la miopía de futuro en la lesión del lóbulo frontal. Él dijo, esto no se termina, digamos, de desarrollar hasta los 20 años. Entonces, cualquier, digamos, intervención antes, digamos, está en contra de lo que la misma ciencia demuestra. Y él dice, bueno, él es un científico, yo soy una científica de CONICET, entonces somos investigadores del CONICET y yo realmente lo respeto muchísimo como científico. Y él dice, esto es hecho, esto es, digamos, evidencia y no es relato. Y él, digamos, hablando del tema del desarrollo y mostrando lo que significa el tema, digamos, de las deficiencias, incluso las carencias en términos de alimentación, que dificultan el desarrollo. Entonces, él en su presentación dice, la pobreza es un impuesto cognitivo, porque esto implica, digamos, la desnutrición, el hambre, lo que significa en términos de desarrollo. Entonces, una exposición realmente tan clara acerca de la inconveniencia de bajar la edad a partir de evidencia científica, que uno dice, ya está, no hay más que discutir. A partir de esto se saldó la discusión. Y fue una discusión realmente, y además, en general, todos los que vinieron del campo de la psiquiatría y la psicología forense, estuvieron de acuerdo, por supuesto, excepto algún otro, siempre hay algún caso de alguno que diga que no, digamos, o el médico que no, pero en general todos estuvieron de acuerdo que hay un momento del desarrollo donde es muy difícil hablar del tema del control de la impulsividad y que justamente por eso, digamos, se abona el principio de especialidad. Los adolescentes son diferentes de los adultos. Eso de pena de adulto, delito de adulto, pena de adulto es una barbaridad. Ahora, me llama la atención porque justamente te hice una pregunta que está relacionada con la política. Me hablas de Facundo Manes, yo puedo entender que sea profesionalmente un tipo muy apto. Sí. Pero en la política no se traduce eso, porque él vota, por ejemplo, no sé, qué sé yo, la ley base. Entonces, si votaste la ley base, estás atentando contra esa posibilidad de construir en virtud de las necesidades. Pero te voy a hacer otra aclaración que me parece importante, porque si uno toma la historia, un poco uno lee cosas de la historia, y yo dije en mis palabras iniciales, los chicos a edad muy temprana entraban al circuito productivo. La adolescencia es un producto cultural del avance de la sociedad, no solamente de la cuestión cognitiva y si se desarrolla hasta los 20, hasta los 22 o hasta los 18. Lo que quiero decirte es que también hay pautas culturales en las cuales uno puede considerar que una persona no debe recibir la misma pena ante una misma acción si culturalmente, porque aparte la adolescencia se va agrandando cada vez más, hay tipos de 30 adolescentes. Bueno, ni hablemos. ¿no? Digo, culturalmente hablando. Lo que y cada vez les va a resultar más difícil independizarse. Claro, y no, pero la cuestión es entender este concepto del bien y el mal con respecto al otro, ¿no? Y que lo que uno punitiviza, se dice. Castiga, penaliza. Tiene que ver con la mirada social, ¿no? Lo que para la clase baja puede ser algo de todos los días, para la clase media, la clase alta es un horror, porque las vivencias son diferentes. Entonces digo, no hay una mirada sociológica, digamos, respetando tus estudios, que escalafone la manera de abarcar la problemática de, digamos, de los jóvenes, de los niños, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su continente, ¿sí? Me parece que, lo que pasa la política no escucha todo esto, porque me parece que no hay una mirada política. La política no escucha, pero si vos tenés, digamos, una sociedad que permanentemente tiene una gran cantidad de, una proporción importante de la población, no solamente de adolescentes y de jóvenes, de niños, de personas adultas y demás, que van quedando en las franjas de exclusión social, digamos,
Bueno, ni hablemos de las cifras de pobreza, no hablemos de la pobreza, no solamente la medida por ingresos, sino lo que es la pobreza en términos multidimensionales, y que además que se cronifica con las generaciones. A mí me gusta mucho el concepto, digamos, de un sociólogo que ahora vive en México, argentino, que es Gonzalo Sarabí, que él habla de las desventajas acumuladas, cómo, digamos, hay una gran cantidad y una superposición de capas. Y vos tenés una gran cantidad de población que va quedando afuera de las posibilidades. Crónicamente de hablando. estudio, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, vos no podés expandir el sistema penal, porque si no, vos querés gobernar, digamos, a la sociedad, querés producir el gobierno de la cuestión social, o sea, todo lo que es problemático, a través de la exclusión punitiva, la incapacitación, el encierro. Y eso no puede ser. Porque entonces es, ¿no? Como decís, cada vez quedarían menos, porque, digamos, bueno, lo que quizás vos tenés que pensar... el poder esté mirando en eso. Bueno, lo que pasa es que, digamos, yo como socióloga tengo que decir, si lo que realmente queremos es incidir en modificar este estado de cosas, tenemos que pensar en cómo hacemos para promover políticas públicas que, digamos, vayan generando la inclusión, que eviten que la gente se vaya cayendo del sistema. El problema es la normalización de la exclusión, y claro. ese es un grave problema. Claro. Tenemos que hacer una pausa porque en la radio siempre hay un ritmo, ¿viste? Sí, y te dicen, claro, bueno, claro. Hay que cortar un poquito porque está demasiado formal. Vamos a hacer una pausa. Martín Loza, que es nuestro compañero que está del otro lado del vidrio, en la pecera, nos conduce ahí a la pausa en Nosotros los Otros. Ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros los Otros, estamos aquí, en Radio Caput. estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Seguimos en Nosotros los Otros con una invitada que me sigue siendo difícil pronunciar tu apellido. Voy a tratar de hacerlo. Muy fácil. Gemureman. Estuve bien. Sí. Silvia, que es doctora en Ciencias Sociales, pero se especializó en todo lo que tiene que ver con la cuestión punitiva de los niños, niñas y adolescentes. Yo la estoy empujando para el lado más sociológico, ella me empuja más para el lado del análisis de la punición, como los errores que estamos cometiendo en la mirada que tenemos los adultos con respecto a cómo se debe proceder frente a, lo voy a decir en términos medios raros, las anomalías cometidas por los chicos. Pero hay un montón de factores que conducen, que tienen que ver primero con conductas, sí, propias de la edad, y otras que tienen que ver con
propias de clase. Y eso nos conduce a que miremos de una manera un mismo delito cometido en gente, digamos, en clases sociales altas, que casi no reciben punición porque siempre tienen la forma de salir, y los que están abajo, los pibes más vulnerados, que siempre se llevan la pena a casa. Se la llevan no a la casa precisamente, pero sí se la llevan, y tiene una marca indeleble a lo largo de la vida, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tienen que legislar los políticos? O por lo menos, no sé si legislar, ¿qué tienen que debatir? ¿Qué tienen que mirar? Vos como socióloga, si me decís, mira, les tengo que explicar a los políticos cosas tan básicas como esto, esto y esto. ¿Qué cosas serían esas cosas básicas como socióloga, como especialista en este tema, que les deberías decir a los políticos? Te lo pregunto y te voy a decir por qué. Aquí nuestro amigo en los controles es testigo de que siempre apunto al desenganche que hay entre la política y la gente. Por lo menos en los últimos años es lo que se está produciendo. Los políticos hablan un idioma y en un ámbito que es de ellos, y la gente en otro ámbito. Hay una desconexión brutal. Vos como experta, supongo que esa desconexión la ves más que ningún otro, ¿sí? Más allá de cualquier análisis político. Bueno, lo primero que les diría con respecto al tema, por ejemplo, del tema del régimen penal juvenil, que efectivamente hay que modificar la ley, que en eso todos estamos de acuerdo. Les diría que ya que tenemos la edad fijada en los 16 años, no la bajemos, porque es una decisión en términos de política criminal establecer a partir de qué momento los chicos entran o no al sistema penal, son o no punibles. Y, digamos, en una sociedad fragmentada como esta, con tantos problemas de exclusión y con tantos indicadores de vulnerabilidad en la infancia y en la adolescencia, yo retardaría lo más posible el ingreso al sistema penal, porque antes creo que hay que reforzar el sistema de protección. Cuando digo reforzar el sistema de protección es acciones positivas, políticas públicas que tengan que ver con garantizar derechos. Y no lo digo simplemente en términos de discurso, sino que esto tiene que ser una realidad. Digamos, que los pibes no pasen hambre, y bueno, es elemental. Que tengan derecho a acceso a la escuela. No, pero vos lo ves elemental. No sé si los políticos lo ven elemental, bueno, o como algo que es por ahora insolucionable, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que si no hay, digamos, una sociedad que avance hacia una mayor integración en vez de disolverse en clave de desintegración social, entonces es lógico que vamos a tener una sociedad donde lo que la gente después vive como inseguridad, en realidad deviene de una inseguridad social, no de una inseguridad ante el delito. La inseguridad social es lo contrario a lo que era la seguridad social. La seguridad social era justamente cuando, teníamos como ordenadores en términos de nuestra socialización, la educación y el trabajo, entonces la provisión de una gran cantidad de bienes y de servicios materiales y simbólicos se proveían a través de ser agente de intercambio dentro de ese mercado de trabajo, que también es un mercado en crisis. Más gente que está excluida, más gente que está en los márgenes, más gente que no tiene posibilidades de desarrollo, es lógico que van a generar lo que después se vive como zozobra, se vive como inseguridad, y bueno, y que evidentemente el antídoto de eso no puede ser el sistema penal. Entonces, lo primero que yo digo es, déjense de pensar que el sistema penal no cuesta dinero. El sistema penal es caro, es carísimo. Si no, basta mirar lo que son los operativos de seguridad cada miércoles, digamos, con respecto a los jubilados, con respecto es que a los médicos de la renta para el poder es mayor. Ahí, está bien, pero, ¿sí? Pero no importa, por eso, pero digo, si uno tiene que construir como observable este tema, es decir, esto es caro, es
carísimo. Entonces, si yo tengo poco dinero, ¿por qué lo voy a poner al servicio de operativos de represión y al servicio del sistema penal? No en términos de lo reeducativo, no en términos de los programas de resocialización, sino en términos de lo punitivo, de tener digamos, equipamiento o tecnología para el servicio de la represión. Eso no va a ningún lado, porque eso a la larga lo que genera es mayor cantidad de exclusión. Bueno, eso como un tema particularmente preocupante. Con respecto al tema de los adolescentes, que no es solamente de los adolescentes, pero yo lo voy a marcar en el tema de los adolescentes. Una gran preocupación con respecto a los temas de salud mental y una gran preocupación con las apuestas online y con el tema de la ludopatía. Lugares de donde es muy fácil entrar y es muy difícil salir. La gran cantidad de pibes dentro de barrios de sectores populares, y no solamente de sectores populares, que están entrando a partir de apuestas online, están entrando en entramados que son entramados muy difíciles en términos de delito organizado, es enorme, y que después promueven otro tipo de reclutamiento. Cuando se hacen denuncias acerca de cómo empieza digamos, el narcotráfico dentro de los barrios a ocupar lugares o el delito, digamos, de venta de drogas y demás, cubre lugares que deja vacante el Estado, y eso es gravísimo. Entonces, los pibes tienen que estar en las escuelas, pero las escuelas tienen que ser ámbitos de contención, en las escuelas tienen que haber maestros que además estén bien pagados, ¿Cómo hacemos que estén remunerados? ¿Cómo hacemos para articular y generar un diálogo entre todos los efectores que tienen que ver con la vida cotidiana, la educación, el trabajo, los ámbitos culturales, los ámbitos sociales? Yo me parece que lo que estoy viendo es que la política tiene compartimentos estancos, ¿no? Es decir, hay un sector de la política que se ocupa de un tema, otro sector se ocupa de otro tema. Como no se ponen de acuerdo, el resultado es fortalecer el sistema punitivo, porque es la única que les queda. Es decir, no solucionaron. Esto lo estoy copiando de alguien que estuvo en el Ministerio de Seguridad allá por el 2014, creo, 2019, que fue eyectada una mujer en el Ministerio de Seguridad, Sabrina Frederick, que hace una semana tuvo una charla colega investigadora del CONICET. Exactamente. También. Y ella nos decía, en la entrevista que le hicimos con Hugo Gullman, un colega, nos decía que cuando ya la parte social no tenía los argumentos ni brindaba las soluciones, la parte educativa no daba ninguna solución, la parte, política no daba ninguna solución, la única que quedaba, y le pedían a ella, hay algo que hay que hacer. Y ella decía, lo único que tengo es que para reprimir, pero no es lo que corresponde. Entonces se sentía como el último puesto de solución para lo que la política no respondía. Claro, pero eso le costó el puesto, porque esa discusión... Pero le costó el puesto porque ella es lúcida y ella no quiere asumir ese lugar, y con toda la razón. No debía por supuesto, ese lugar, el problema es cuando vos tenés un ministro o una ministra de seguridad que está cómodo en el lugar de la represión. Por supuesto, felicitaciones a Sabrina por haber tomado una actitud tan digna, porque la verdad que no la pasó bien y tuvo un trabajo extraordinario justamente para no ceder ante esos aires de la represión que tiene mucho rédito político y periodístico, ¿no? Es decir, también acá tenemos un problema, pero que no también resuelve los problemas. Te hago también una aclaración, y con respecto a los jóvenes y a los adolescentes, que es muy común la reiteración en la prensa de hechos producidos por chicos que no estadísticamente no son lo que parecen, resulta de repetir esa misma información 24 veces por día, una vez por hora, y estigmatizar a toda una población etaria y social, ¿sí? Con el mote de esto es lo que la delincuencia. Y en realidad se produjo un solo hecho en un solo momento y sin demasiadas derivaciones. Y en muchos casos de chicos que ya son punibles,
no de chicos que son no punibles, no chicos que tengan debajo de 16, muchas veces chicos que ya son punibles, pero no importa porque sirve para activar. Y siempre hay un coro punitivo dispuesto a comprar el tema de, endurecimiento del sistema penal. Lo que pasa es que ese endurecimiento del sistema penal es como si uno dice, bueno, pero los ponemos detrás de bambalinas y no los Nadie vemos. los ve, claro. Pero bueno. no los ves, pero no es que los problemas se resolvieron, porque lo que genera todos esos problemas, que tiene mucho que ver con el entramado social y con la estructura de oportunidades y con la ausencia de políticas públicas, con esto de que nosotros desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes llamamos también violencia estatal, porque la violencia estatal no es solamente la violencia punitiva directa. No es el palo policial ni el gas lacrimógeno. Por omisión. Claro. Cuando hay omisión de políticas públicas, hay omisión de asignar recursos presupuestarios, incluso de ejecutar partidas de ejecutar las partidas que ya fueron asignadas, que tampoco se ejecutan. Entonces uno lo que está hablando es de una violencia por omisión. Y esa violencia por omisión tiene mucho mayor alcance en términos de perjuicio que la violencia directa. Y es menos visible, ¿no? Y está más normalizado. Obviamente. Decime, ¿qué es lo que ve un chico, 14 años, que entra al circuito, digamos, que comete un delito menor, mayor, no importa, pero entra al circuito punitivo estatal? ¿Con qué se encuentra? Digamos, a ver, si es un chico que fue aprehendido por la policía, tuvo alguna captura policial, una va a ser la primera experiencia de primario y otro es cuando empieza a tener ingresos reiterados. Bueno, vamos a suponer que entra al circuito de la custodia del Estado. Claro, si entra al circuito de la custodia estatal, va a empezar a ver qué es lo que sucede dentro de las instituciones o los dispositivos penales. ¿Y qué sucede? Yo Bueno, quiero saber qué sucede. Por ejemplo, nosotros desde otro de los equipos de investigación, que es el del GESPI, del Grupo de Sistema Penal y Derechos Humanos, hicimos hace varios años una investigación muy interesante que terminó en un libro, Sujeto de Castigos, y donde en realidad lo que hicimos fue una entrevista, encuestas a chicos dentro de todos los dispositivos penales en la provincia de Buenos Aires. Pudimos entrar a todos porque la hicimos de la mano de la Comisión por la Memoria, entonces íbamos desde la investigación y desde la posibilidad de ser un mecanismo, de control y de contralor, pudimos ingresar a todos los institutos y a preguntarles a los chicos qué les pasaba y preguntar. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, en ese momento el Comité contra la Tortura, les interesaba mucho saber por los malos tratos, apremios, etcétera. Digamos, desde el GESPI, desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, nos interesaba saber qué pasaba con el tema de los otros derechos, la educación, las visitas, si tenían las actividades que realizaban y demás. ¿Qué nos encontramos? Está instituido que haya sistema de educación dentro de los dispositivos penales, que los chicos tienen que terminar el primario o el secundario. Cuando les preguntábamos cuántas horas de clase tenían 3 horas de clase por semana, 1 hora y media de clases cada 2 días. ¿Y por qué no tenían más horas de clase? Y porque, no hay que mezclar a los chicos de bandas contrarias que se lleven mal. Además, el tiempo que demoraban en las requisas, que son requisas vejatorias, las que hacen a la entrada, a la salida de la celda, donde, por ejemplo, en muchos institutos están en celdas individuales, aislados, lo que nosotros llamamos engomados, todo el día. Entonces, el momento de salir es un momento donde hay una requisa con desnudo total, y esto a la ida y esto a la vuelta. No tienen actividades en términos de actividades recreativas. Cuando hay actividades recreativas en muchos dispositivos penales, se las utiliza en lo que nosotros llamamos el régimen punitivo premial. Es decir, si hicieron determinadas cosas bien, entonces acceden no como un derecho, sino como un beneficio, como un privilegio. Entonces, por ejemplo, los pibes se vuelven locos como talleres de radio. ¿No sabés lo que a los pibes les gusta el tema de la radio? ¿Por qué les gusta? Porque les gusta poner en palabras. Es más, yo soy una convencida, habiendo pasado por muchas de estas actividades,
que bajaría mucho lo que son las problemáticas de adicción, si los pibes pudieran efectivamente hacer uso de la palabra y ponerla, digamos, a circular, como a veces los talleres de escritura, pero tienen muy pocos talleres, no los dejan participar. Los talleres de oficios, que a los chicos les gustaban tanto, los de carpintería, y no porque no pueden trabajar con herramientas, porque se lastiman. Entonces, talleres de carpintería no, talleres de electricidad no, porque si el argumento es el tema de la seguridad, entonces los pocos talleres que hay al final terminan haciendo tarjetitas de Navidad, terminan haciendo artesanías con palitos de helado. Te lo estoy diciendo en serio. Sí, yo conozco el tema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a los pibes? Que empiezan a ver que estando en esos lugares, y además de socializarse dentro del delito, no se fortalecen en términos de capacidades y no se fortalecen en términos de tratamiento. No, y no puedes salir a la calle y afrontar la realidad. Cuando le preguntas por el claro. tema de los tratamientos, te dicen, y no, si psicólogos no hay. A veces tenés un psicólogo cada tanto. Entonces vos decís, es que no hay recursos, porque ahí es donde uno se empieza a preguntar de un lado y de otro, si realmente hay previsto una cantidad de docentes, profesores, hay un programa, es un capítulo de la Ley de Educación Nacional, la de educación en contextos de encierro, se supone que hay que destinar maestros, presupuesto, etcétera, ¿por qué los pibes finalmente no tienen clase? Si lo mismo que nos preguntamos con el tema de la comida, porque hay tantas denuncias sobre el tema de la comida o sobre el tema de medicamentos, etcétera, cuando en realidad, digamos, las partidas presupuestarias, no sé lo que está pasando en este último tiempo, pero históricamente las partidas presupuestarias para el tema de la comida estaba, para el tema de los profesores estaba, pero no le llega a los pibes. Entonces, ¿qué es? Un transcurrir en un momento de inacción total. Es la nada. No salen mejor de ahí. Uh-huh. Digo, a ver, yo he visto, digamos, cómo funcionan programas de medidas socioeducativas. Bueno, cuando he tenido la oportunidad de verlo en otros países, he visto establecimientos penales de menores, por ejemplo, en Francia. Sí, digamos, a ver, son durísimos ahora las actividades de las escuelas, son verdaderas actividades de escuela. Las actividades deportivas, los gimnasios son de lujo, son increíbles, comen muy bien. Bueno, una de las cosas que en algún momento, no sé cómo será ahora, en el caso de los dispositivos penales juveniles, tenían resguardo en la provincia de Buenos Aires porque tuvieran por lo menos bien las necesidades nutricionales en términos de comida. No sé cómo ha sido esto ahora, digamos, en este momento. Pero bueno, concretamente, nada de lo que tendría que ser socioeducativo. Con muchas de las actividades descansan en trabajo precario, en el voluntarismo de personas que no tienen adscripciones, que no tienen un cargo de planta. Esto se vio muchísimo durante la pandemia. Uh-huh. Obviamente no podían ir personas absolutamente precarizadas, entonces las acciones no se pueden sostener en el tiempo. Bueno, y ante eso, ¿vos qué haces? ¿Vos le querés ofrecer eso a los pibes? ¿Les querés ofrecer sistema penal con todas esas cosas que les van a pasar dentro del sistema penal? ¿O les querés ofrecer, digamos, programas que tengan que ver realmente con dotarlos bueno, de vamos a elementos convenir en que no hay nada recursos? Alternativo en este momento. Claro. Entonces es un trabajo medio como que la gente remar se en queda dulce de leche, tranquila, como dicen los pibes. Sí. Lo que, claro, es invisibilizar la problemática que hay que resolverla de algún modo y no se está resolviendo. Bueno, no solamente en el ámbito esto de los chicos, pasa en todos lados. La pregunta es, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que hay actualmente, digamos? ¿Hay algún programa que se esté ejecutando en la Argentina que podamos prestarle atención porque, bueno, de algún modo contribuye, o no hay nada, o tenés algún país que recién nombraste Francia, donde se trabaje igual con estos temas de manera, no quiero decir eficiente, sino de manera integradora, porque esa sería la palabra. Mira, a ver, digo, vos tenés como nichos de programas, se habla mucho de justicia restaurativa. Entonces, la justicia restaurativa, para que sea, digamos, una realidad, necesita también de recursos, no solamente de buena voluntad, de operadores capacitados y demás. Entonces,
Hay algunas experiencias, por ejemplo, en el Departamento Judicial de San Martín, de algunos lugares donde puede funcionar la justicia restaurativa. Digamos, siempre las cosas que funcionan por un exceso de voluntarismo y de compromiso de las personas que la están llevando. Pero no hay nada adelante. Institucionalizado. Exactamente, Uh-huh. exactamente. ¿Qué debería hacer la sociedad? ¿Cuál sería tu reflexión para transmitir a la sociedad cuando ve hechos delictivos protagonizados por menores y la primera reacción es hay que meterlos en cana, hay que matarlos, bueno, sí, esto de cárcel o bala, que también corre dentro del discurso público? ¿Qué deberíamos hacer si quisiésemos una sociedad un poquito más armónica? Y bueno, es que, a ver, es muy difícil en términos individuales decirle a la persona, en realidad esta persona es un emergente de una situación social, entonces, porque uno a título individual, y te pasa a vos, y me pasa a mí, todos somos víctimas de alguna situación de delito. Lo mínimo. Y todos tenemos miedo y a ninguno nos gusta. Entonces, una cosa es que yo, digamos, no vaya a sacar un arma como para... Pero digo, es muy difícil en un contexto de una sociedad que se está desintegrando y donde lo que tenemos que recuperar es el lazo social. Y en esto, digo, para ponerme socióloga y ponerme durkheimiana, cuando Durkheim hablaba, digamos, del tema de la solidaridad social, hablaba del tema del lazo social. Uh-huh. Y nosotros tenemos una sociedad donde lo que se rompió es el lazo social. Se rompió, digamos, el tema de la confianza mutua, se promueven relaciones individualistas de salvación individual y del sálvese quien pueda y de me importa nada lo que le pasa al otro. Entonces hay que empezar muy desde abajo, pero hay que empezar, estamos cada vez más atrás. Es un fenómeno mundial, es un fenómeno nuestro, sí. En lo nuestro está acentuado por una historia de saqueos constantes del poder. ¿Cómo lo ves esto? Porque me parece que va a ser muy difícil restaurar ese lazo, recomponerlo, y yo no sé si es solamente, digamos, una consecuencia de lo que nos pasa a nosotros o es un fenómeno a nivel mundial, porque la simplificación de los hechos y las culpas parece tener estado universal, ¿no? Sí, es a nivel mundial. Lo que pasa que uno, digamos, no puede acostumbrarse. No podemos en realidad asistir con total naturalización a que el otro día, digamos, a los discapacitados les pateen la silla de ruedas. No, esas cosas, hay cosas que no se pueden. Y esto, digamos, tendría que ser algo más allá de cualquier bandera política, adscripción partidaria, etcétera. Todos deberían indignarse porque hay cosas que no se pueden. Pero perdimos la capacidad de indignarnos. Bueno, por eso, pero digo, acá hay cuestiones muy básicas en términos de lo que es lo fundacional dentro de lo que es una sociedad. Estamos llegando al final del programa, Silvia Gemureman. Qué difícil. No te va a resultar muy fácil porque te vas a dar cuenta que son todas sílabas. No es Silvia, pura consonante. Como yo soy un neófito en todo este tema, es probable, no, es seguro que me olvidé de hacerte alguna pregunta fundamental y me gustaría que digas algún mensaje de esos que uno no pregunta y que quiere decir como profesional. Bueno, justamente, digamos, a mí lo que me gustaría en la instancia en que sabemos que si se trata una ley penal juvenil en el Congreso, incluso esta ley con el dictamen de mayoría, digamos, que acaba de aprobarse en mayo, que es un dictamen que, por supuesto, mejora lo que es el proyecto del Poder Ejecutivo, pero que, digamos, implica otro estándar como el de bajar la edad mínima, digamos, de responsabilidad penal a los 14 años, que implica, digamos, topes de pena de prisión también elevados. Bueno, a mí me gustaría en esto de interpelar, digamos, también a la sociedad, a los legisladores, porque sabemos que esto
digamos, si entra en el Congreso y hay que sacrificar a alguien, siempre se sacrifica a los más débiles. Entonces, en algún momento de necesidad de rédito político, con fines electorales, se puede llegar a aprobar esta ley, como en su momento se aprobó la de crimen organizado, se aprobó la ampliación del banco de datos genéticos, se aprobó la reiterancia, pero que en realidad, digamos, mi pedido es, digamos, cómo en realidad pensar en acciones que tengan que ver con la protección, digamos, y con no cejar de pedir la ampliación de derechos, la reivindicación de derechos y los derechos efectivos. En el marco de una sociedad que se achica y que se achica en términos presupuestarios y que se agranda en términos de prejuicios y de consideraciones de otredad, es muy difícil pensar en un futuro mejor. Me quedo con la frase que dijiste al principio, que tiene que ver con que los chicos nos necesitan para que los protejamos, nos necesitan para poder desarrollarse, no pueden hacerlo solos. Necesita mucha responsabilidad de nuestra parte. Silvia Gemureman, muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros, en un tema tan difícil, tan delicado, que merece un pensamiento adicional de cualquier político, de cualquier adulto, para solucionar esto que debería ser una infancia armónica y no lo es, no la tenemos. Gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros. Quédense aquí en la señal, ya viene Que Nadie Nos Escuche con el equipo de Mauro Bello. Gracias Martín Loza en los controles. Nos encontramos en 7 días a la misma hora. Gracias. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. La guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas.